Muy bien, estamos estudiando en San Marcos y una vez más compartiendo con ustedes nuestro altar familiar. O sea, esta es nuestra palabra y vamos a leer en esta oportunidad, a estudiar, a escudriñar la escritura desde el verso 1 y avanzamos hasta donde el Señor nos lo permita y el tiempo, ¿verdad? Es probablemente lo ideal sería avanzar a ver, los primeros 6 versos en la palabra. Así es que bienvenidos a nuestro hogar. Y dice así la palabra del Señor. La intención en estos fragmentos de estudio es sencillamente compartir con ustedes escritura, análisis de la palabra de Dios en una manera simple, en una conversación con ustedes. Gracias por interactuar conmigo de esta manera en la palabra de Dios a través de los medios, de las redes, le llaman, ¿verdad? Las redes, qué bonito nombre, ¿verdad? Porque para pescar se necesitan redes. Y yo soy un pescador de hombres para el reino de Dios, entonces las redes son la mejor herramienta que puedo tener. Bien, dice la palabra de Dios así en San Marcos, capítulo 6, verso 1 al 6. Jesús se marchó de allí. Voy a leer los 6 versos como un fragmento de escritura y luego vamos a analizar uno a uno esa palabra. Dice: Jesús es rechazado en Nazaret. Marcos capítulo 6, verso 1. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo y sus discípulos le siguieron. Verso 2. Cuando llegó el día de reposo, comenzaron a enseñar en la sinagoga. Y muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿de dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? Verso 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él, de Jesús. Se escandalizaban, se molestaban, les era agravio, les irritaba. Verso 4. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Verso 5. No pudo hacer ahí ningún milagro, solo sanó unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Verso 6. Estaba maravillado, asombrado, perplejo de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Vea usted qué interesante paisaje la vida de ministerio de Jesucristo. Vamos a analizar del verso 1 en adelante el rechazo de Jesús en su propia tierra. Que el Señor nos permita juntos viajar por esta jornada de estudio. Gracias por estar conmigo y con nosotros. Jesús se marchó de ahí, llegó a su pueblo y sus discípulos lo siguieron. Es muy importante entender que cada línea, cada palabra, cada expresión en la palabra de Dios tiene un propósito. No lea usted de corrido, como decíamos en mi tiempo, ¿verdad? De corrido quiere decir que usted ni siquiera se fije en los acentos de gramática, los accidentes gramaticales como comas, punto y comas, etcétera, sino que lee como sin ton ni son. No, hay que leer la escritura con mucho cuidado, con mucho respeto. Y cuando la lee, trate en humildad de someterse al Señor para que a través de su Espíritu Santo le guíe a toda verdad. Y sus discípulos le siguieron. La intención de San Marcos, cada uno de los evangelistas tiene una diferente perspectiva, una diferente idea y
proyección en cada uno de sus enseñanzas, en cada parte de su historia, la parte de su historia que cada uno de ellos contó en los evangelios sinópticos. Aunque son sinópticos, o sea, son parecidos, hay grandes diferencias, tal vez no digamos diferencias, hay grandes detalles notables entre la forma en que ellos, cada uno en su propia proyección y percepción, narró los mismos pasajes de escritura, los mismos eventos. Sus discípulos le siguieron. No hay cosa más hermosa que ser un líder eficaz. Un líder que a través del ejemplo, un pastor que a través del ejemplo, un superintendente, un líder, un rector de un seminario, el líder de una organización, etc. Usted aplíquelo como a usted, el Señor, le hable en su humildad. No hay cosa más hermosa ni más importante que el respeto de sus seguidores, la obediencia de sus seguidores a sus enseñanzas y el seguir su ejemplo, imitar su ejemplo. Él aún lo dijo una ocasión, ¿verdad? No solamente imítenlo, tienen que tratar de emular. Imitar es hacer algo igual, pero emular es sobrepasar y hacer cosas aún mayores, porque lo dijo, cosas aún mayores que las que yo haréis. Muchas veces en muchas iglesias existe el gran problema en las congregaciones de que el pastor va por un lado y la iglesia va por otro. Mire cuánto se aprende en una línea de personas. Gracias, Señor, por tu revelación. Fíjese, ese gran problema en muchas congregaciones, muchas iglesias, que no existe la unidad ni el liderazgo efectivo. Un liderazgo efectivo, especialmente en la casa de Dios, tiene que contar con tres cosas importantes, impredecibles, inconfundibles, no se pueden evitar: poder, autoridad y unción. El poder permite que el Señor pueda a través de su mensaje obrar maravillas. El poder es lo que distingue entre un pastor normal y un varón que trabaja para Dios. Un pastor regular o normal sencillamente predica y enseña. Pero un pastor que tiene poder puede a través de sus enseñanzas y de su mensaje demostrar que Dios está con él. Y cuando estuve entre vosotros, dijo San Pablo el apóstol, no estuve con palabras de humana sabiduría, sino con demostración, no solo con el poder con él, no solo con el poder a su lado, sino con demostración de ese poder. Ve usted, siempre hay niveles de actitud y de reacción y respuesta en relación a la palabra de Dios y las audiencias. Y cuando estuve entre vosotros, estuve con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando hay poder de Dios, el pueblo le sigue, el pueblo lo admira, porque el ministerio que usted realiza no solamente es un despliegue de teología homilética y hermenéutica, sino que es demostración del poder de Dios a través de cosas que en muchas oportunidades son sobrenaturales. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Note usted en ese estatuto que al recibir el poder es un preámbulo, es un prerequisito aún para poder ir a ser testigo, ir a predicar. Usted no puede empezar a predicar la palabra si el poder de Dios no está con usted. Y si el poder de Dios no está con usted, usted mucho menos podrá demostrar que viene y sirve a un Dios de poder. Sus discípulos le siguieron. Ese problema en las congregaciones de falta de respeto es debido a que no existe autoridad. Poder, autoridad y unción, ¿recuerda? Tres indispensables ingredientes
para que su ministerio sea efectivo, para que su testimonio, no hablo solamente a los pastores, a los líderes. Este es un mensaje para usted como hermano laico, usted como hermano congregante, usted como hermana diaconisa, usted esposa del pastor, como la esposa del hermanito que limpia y ordena los bancos antes de la iglesia. En mis tiempos eran bancos los que se usaban, ¿verdad? Ahora no tenemos excusa para seguir al Señor. Cuando nos ha provisto en la tecnología moderna y con la posibilidad de esta generación, con hermosos domos, iglesias, catedrales y sillas que muy bien fácil se comparan con las de un avión. No hay excusa para no presentarte a la casa de Dios a adorar. Ese mensaje es para ti también. ¿Por qué no siguen al pastor las ovejas? Porque no lo conocen. No conocen su voz. La voz del pastor es su mensaje, su influencia, su testimonio. Y eso solamente se puede realizar y aplicar y recibir en parte de las audiencias si hay poder y autoridad. ¿Pero por qué autoridad? Si el poder es el que permite que Dios sea demostrado a través de cosas extraordinarias, la autoridad es aquella que permite que tus congregantes, que las audiencias sigan tu voz. Mis ovejas oyen mi voz, me reconocen y me siguen. La voz del pastor se caracteriza por poder, autoridad y unción. En una oportunidad, un general del ejército de Guatemala, quien fue a la vez uno de mis tutores en mi juventud, en mi adolescencia, conversando con él, le hice la pregunta y le dije: ¿podrías, Efraín, por favor decirme qué es autoridad? En ese entonces, en mis muy jóvenes años, en mis años de adolescencia, yo formaba parte del grupo de alabanza de la iglesia Verbo, allá en los 70s, por la Torre del Reformador, en las zonas que conocen Guatemala, ¿verdad? Una iglesia muy hermosa, la que amo. Y él me dijo: mira, la autoridad número uno no se impone, se reconoce. Porque cuando se impone la autoridad, deja de ser un estado democrático y se convierte en un estado de... usted ya sabe qué. Dictaduría. Y estuve pensando por un tiempo en eso, y en realidad es una gran verdad. La autoridad no se impone, se reconoce. Por más que usted grite, por más alto que usted sea, por más gordo, y no es esto despectivo, es solamente un eufemismo, por más grande que usted pueda ser. Porque hay ignorancia en algunos estratos culturales y sociales, de verdad, que inmediatamente relacionan a una persona alta con inteligencia solamente. Y eso no es así, son cosas muy diferentes. Las características físicas nada tienen que ver con las virtudes espirituales o las cualidades intelectuales. Entonces, por más alto que usted sea, por más que grite, o por más pequeñito y por más bravo que usted sea, no va a poder ejercer la autoridad de Dios sobre el pueblo, al menos que usted se humille primero y respete la autoridad de Dios sobre su propia vida, como sacerdote de su hogar, como sacerdote de su casa. ¿Cómo podrá usted guiar al rebaño de Dios si no tiene orden en su propio hogar? Qué tremendo eso. La autoridad comienza en la casa de Dios. Es un mensaje muy fuerte, hermanos, muy fuerte. Usted es el sacerdote de su hogar. Por lo tanto, Dios le ha conferido con la gran responsabilidad de mantener a su hogar en santidad, a sus hijos en obediencia, a su esposa en sujeción. Ya les expliqué lo que es la sujeción. No es sumisión, es sujeción. Donde por amor la esposa o el esposo se sujetan para poder navegar juntos en el camino de la vida.
Déjeme explicar brevemente la sujeción. De otra manera no vamos a entender el mensaje. Si usted va en un barco y de pronto el mar se agita y están a punto de naufragar, y las olas se levantan cual altas como un edificio, y las estructuras de aquel barco se estremecen y crujen, amenazando con naufragar. Y usted está a la deriva, golpeando de un lado hacia otro en el barco. Y de pronto el capitán se para a su lado y le dice: sujétate a mí. ¿Ya entendió? Sujétate a mí. ¿Y qué hace usted para sujetarse? Lo abraza, ¿verdad? Lo abraza y se sujeta a él para no caerse. Esa es la sugestión. Esa es la sujeción. Muchos han confundido sujeción con sumisión. Son cosas muy diferentes. Entonces, para que su iglesia se sujete a usted, usted tiene que mostrar la autoridad de Dios, el poder y la demostración del poder de Dios en cosas sobrenaturales, cuando es necesario, y la unción que permite que conozcamos todas las cosas. Y cada uno de esos elementos y cualidades, creo que solo vamos a poder estar en un verso en esta oportunidad, pero no importa, seguiremos después por fragmentos. Entonces sus discípulos le siguieron porque él era un buen pastor, porque era un buen padre de familia. Estoy haciendo el ejemplo para cada uno de ustedes, porque era el mejor ejemplo para que usted le siga como padre de familia, como pastor, como misionero, como lo que sea. Por eso le seguían. ¿Cómo han de seguirle sus ovejas a usted si usted no tiene ni autoridad, ni poder, ni unción? Dice: y vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Si el poder se necesita para demostrar que usted sirve a un Dios de poder, si la autoridad se necesita para que sus ovejas reconozcan a usted el don de autoridad y liderazgo puesto por Dios, y no a gritos ni a impresiones, usted también va a necesitar la unción del Santo para que pueda tener un discernimiento efectivo y pueda guiar a su pueblo con justicia, conocimiento y ciencia. Poder, autoridad y unción. Sus discípulos lo seguían porque Jesucristo, como el Maestro de maestros, como Dios encarnado, como el depósito de toda la plenitud de la deidad, él contaba con esas cualidades, elementos, virtudes y facultades: poder, unción y autoridad. Como padre de familia, si usted no cuenta con poder, unción y autoridad, no va nunca a poder tener a sus hijos en sujeción, a sus hijos en obediencia, a su esposa en sujeción. Ahora ya entiende qué es sujeción, ¿verdad? Yo le apuesto y le garantizo que muchos de ustedes que escuchan en este momento este mensaje estaban confundidos en sumisión y sujeción. Y las veces que usted encuentra en el Nuevo Testamento la palabra sumisión, someteos, solamente se encuentra a Dios, someteos a Dios. Pero cuando habla en las relaciones interpersonales entre esposos, padres e hijos, la palabra es sujeción. Sujétese a su esposa, hermano. Ahora sí entiende, ¿verdad? No estoy diciendo que se someta a su esposa. Eso sería totalmente en contra de lo que la palabra de Dios muestra y enseña, que usted es el líder de su casa. No, sujétese a su esposa en amor. Ella tiene cualidades que también son muy importantes para poder caminar en el camino de la senda de Dios. Jesús se marchó de ahí, llegó a su pueblo y sus discípulos lo siguieron. Voy a concluir esta segunda sección del estudio en San Marcos, capítulo 6, con una exhortación.
sea usted padre de familia, hijo, esposa, madre, pastor, laico, diácono, diaconisa, tesorero, secretario, congregante, miembro de su iglesia, rector, superintendente, obispo, sacerdote, lo que usted esté ahora mismo en funciones, nunca podrá tener un ministerio efectivo y nunca sus ovejas podrán seguirle como seguía Jesucristo si usted no empieza a dar pasos de acción para poder alcanzar ese nivel de función en Cristo Jesús y en el reino del Señor. Autoridad, unción, poder. Hermana, usted también lo necesita. Esposa del pastor, líder en la iglesia, diaconisa, presidente de la Asociación de las Damas. ¡Qué privilegio! Pero no es el insulto, ni el agravio, ni la agresión verbal lo que le van a dar la autoridad, lo que le va a dar el poder y la unción para que le vean los demás como un líder y le sigan como las ovejas y los discípulos seguían a Jesucristo. Mis ovejas, recuérdese, oyen mi voz y me reconocen. Las ovejas reconocen a un pastor, a un líder como quien tiene la voz de Dios cuando ven en él reflejado poder, autoridad y unción. Señor Jesús, hay muchos que sirven con gran amor y con gran deseo y han encontrado problemas en relación a oposición a cierto grupo de ovejas en su iglesia, en su congregación. Esta tarde tú les has exhortado y les has mostrado la dirección a seguir, donde caminar. Y eso es poder, unción y autoridad. En el nombre de Jesús, desciende en este momento con una porción especial de tu Espíritu Santo. Toca a ese siervo, a esa sierva. Úngelo. Dale poder, autoridad y unción para que pueda, sí, gozar, ministrar, ejercitar un ministerio efectivo solamente a través de poder, unción y autoridad. Visita sus vidas con poder, unción y autoridad. Derrama en sus vidas una porción especial de tu poder para que pueda la gente encontrar y ver en ese varón y en esa mujer la presencia de Dios a través del poder que ejerce en su mensaje, en su testimonio, en su ministerio, la unción, para que pueda tener la sabiduría de lo alto y así poder reconocer el bien del mal, el engaño de la realidad, de la verdad, la santidad de la impiedad, la pureza de la mentira, y así pueda saber quién es quién en su congregación. Y también la autoridad, para que hablando por ti puedan seguirle, como a ti te siguieron tus discípulos en aquella ocasión y siempre. Reclamamos para Cristo y su reino todo pastor, todo líder que ha cavilado y que ha titubeado a través de las pruebas de insuficiencia, autoridad, poder y unción. Aquellos siervos y siervas que han encontrado dificultad y casi se han desanimado a seguir. Yo sé que hay algunos de ustedes ahorita mismo que han aún pensado en dejar el ministerio cuando han encontrado oposición entre las ovejas. Dele gloria al Señor, porque este momento usted ha recibido la fórmula para ejecutar ese remedio eficaz, seguro y permanente, poder, unción y autoridad. Vaya y haga usted lo mismo en el nombre de Jesús. Amén.